¿Alguna vez has tenido una creencia destruida? No afectada, no cuestionada, destruida, desmantelada pieza por pieza, hasta que en el lugar donde había una certeza sólida, solo quedó el viento y la vértigo de darse cuenta de que habías construido tu vida sobre algo que nunca fue tan firme como parecía. Si alguna vez lo has experimentado, sabes que esta experiencia tiene dos fases. La primera es el pánico. El suelo desaparece. Las paredes desaparecen. Todo lo que usabas como referencia para saber quién eras, dónde estabas y qué importaba simplemente deja de funcionar, y te quedas allí, suspendido en medio de la nada, sin saber hacia dónde mirar. La segunda fase, si tienes el valor de atravesar la primera sin correr hacia la primera certeza que aparezca para sustituir la que perdiste, es diferente. Es silencio, pero no el silencio vacío, el silencio lleno, el silencio de quien, por primera vez, puede escuchar lo que siempre ha estado ahí debajo del ruido. Baruch Spinoza vivió por completo en la segunda fase, y lo que escuchó en ese silencio cambió el mundo. Hay un libro que los gobiernos europeos del siglo XVII pusieron en una lista llamada Libros Prohibidos. No era un manual de sedición política, no era pornografía, no era un tratado que enseñara técnicas de envenenamiento o instrucciones para construir armas. Era un libro de filosofía, escrito con la estructura fría y metódica de un libro de matemáticas, definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, sobre los temas más antiguos que existen: Dios, la mente, las emociones, la libertad, la muerte. Las autoridades religiosas leyeron las primeras páginas y entendieron antes de terminar que eso era más peligroso que cualquier panfleto revolucionario, porque los panfletos piden que cambies de lado. Este libro pedía algo diferente, pedía que cambiaras de ojos, y una vez que cambias tus ojos, no hay forma de volver. El libro se llamaba Ética. El autor era Baruch Spinoza, y la idea central, la idea que hizo que el mundo colapsara a su alrededor, que le costó familia, comunidad, seguridad, aceptación, todo, cabía en una única frase: Dios y la naturaleza son la misma cosa. 4 palabras en el original en latín: Deus sive natura, Dios o naturaleza, como si fueran intercambiables, como si la distinción que toda religión había puesto entre el Creador y la creación, la distancia sagrada entre lo divino allá arriba y lo material aquí abajo, fuera una ilusión, una ficción útil, tal vez, pero una ficción. Cuando entiendas lo que esta frase realmente significa, no la versión superficial, no el resumen de 2 minutos, sino el peso entero de lo que Spinoza estaba afirmando, entenderás por qué Einstein, al mirar las ecuaciones que describían la estructura del universo, respondió a un rabino que le preguntó sobre Dios con solo 5 palabras: creo en el Dios de Spinoza. Pero antes de llegar a las ideas, necesito contarte sobre el hombre, porque Spinoza no era un académico protegido por paredes universitarias, no era un noble con tierras y título que podía permitirse pensar libremente porque el dinero creaba suficiente distancia entre él y las consecuencias. Era hijo de comerciante, huérfano de madre a los 6 años. Creció en una comunidad de judíos sefarditas que habían huido de la Inquisición portuguesa, que llevaban en el cuerpo y en la memoria lo que sucede cuando un imperio decide que tu fe es incorrecta y que tienes que elegir entre cambiar o morir. Estas personas conocían el precio de pensar diferente, y aún así Spinoza pensó diferente, no por ingenuidad, no por no saber el precio, sino porque había algo en él que simplemente no podía funcionar de otra manera. Una especie de alergia a la mentira intelectual, una incapacidad física, casi fisiológica, de aceptar una afirmación que no se sostenía cuando se examinaba con honestidad. Era el tipo de persona que, cuando alguien decía «Dios hizo así porque quiso», se quedaba en silencio por un segundo y luego preguntaba, con esa calma desconcertante: «¿Pero qué significa querer para un ser que ya tiene todo y sabe todo anticipadamente?» Y cuando la persona respondía con un versículo, él se quedaba en silencio de nuevo y preguntaba: ¿quién escribió ese versículo?
Un ser humano, ¿verdad? Con un idioma específico, en una cultura específica, en un momento histórico específico. ¿Cómo sabemos que lo que escribió es diferente de lo que cualquier otro ser humano escribió cuando intentó describir lo indescriptible? ¿Puedes imaginar el efecto que este tipo de pregunta tenía en una sala llena de personas que basaban toda su identidad, toda su supervivencia como comunidad, en certezas que no podían ser cuestionadas? El día en que esto explotó fue el 27 de julio de 1656. Spinoza tenía 23 años. El documento de excomunión que fue leído esa noche aún existe. Puedes encontrarlo en archivos históricos en Ámsterdam. Y cuando lees la intensidad del lenguaje, la violencia de las maldiciones, la determinación de borrar no solo al hombre, sino cualquier rastro de la contagión que representaba, te das cuenta de que esos líderes religiosos estaban asustados, muy asustados. No de Spinoza. De Spinoza podían ocuparse con un decreto. Tenían miedo de las preguntas, porque las preguntas reales, honestas, que no aceptan porque está escrito como respuesta, son lo único que un sistema basado en la autoridad no puede controlar. Puedes quemar libros, no puedes quemar la capacidad humana de preguntar. Spinoza salió de la sinagoga esa noche, cruzó las calles de Ámsterdam con el olor a canal en el aire y la maldición aún resonando detrás de él, y fue a una habitación vacía. Alquiló más habitaciones a lo largo de los años. Aprendió a pulir lentes de vidrio, el trabajo artesanal que pagaba sus cuentas y que, irónicamente, fue destruyendo sus pulmones mientras escribía sobre la eternidad. Rechazó una cátedra universitaria que le habría dado seguridad financiera, porque leer las condiciones del cargo y darse cuenta de que habría restricciones sobre lo que podría publicar fue suficiente para que declinara sin dudar. Rechazó una pensión de un príncipe, rechazó la fama, rechazó la comodidad, no por ascetismo religioso, no porque pensara que el sufrimiento era noble, porque había entendido, y esto es una de las cosas más bellas y más difíciles que escribió, que la libertad no es tener lo que quieres, es no ser esclavo de lo que quieres. Es entender tus propios deseos con suficiente profundidad para saber cuáles son tuyos y cuáles han sido impuestos en ti por otros, y elegir, con los ojos abiertos, cuáles vale la pena seguir. Siguió la verdad y pagó el precio. Y no se arrepintió. No hay un solo registro, una sola carta, una sola línea en sus escritos que sugiera arrepentimiento. En las próximas horas entrarás en este mundo, no desde fuera, desde dentro. Comenzaremos en las calles de Ámsterdam, en el siglo XVII, en una comunidad que había sobrevivido a lo imposible y que estaba tratando de reconstruir lo que la Inquisición había destruido. Vamos a entender al niño antes de entender al filósofo. Vamos a sentir el olor del ambiente antes de entrar en las ideas. Y luego entraremos en las ideas, lo que Spinoza quiso decir con Dios. ¿Por qué esto es diferente de todo lo que cualquier religión ha dicho? ¿Por qué también es diferente del ateísmo simple? ¿Por qué Einstein lo reconoció en la estructura del cosmos? ¿Por qué Freud lo reconoció en la estructura de la mente? ¿Por qué los investigadores de neurociencia contemporánea siguen tropezando con él mientras estudian la conciencia? ¿Por qué tú, ahora aquí, con todo lo que sabes y todo lo que dudas, lo reconocerás en algún lugar que aún no puedes nombrar? Te pediré solo una cosa durante este recorrido. No estés de acuerdo, no estés en desacuerdo, no juzgues antes de entender, solo escucha. Con la misma calidad de atención que Spinoza usaba cuando escuchaba una afirmación, girándola, examinándola, siguiendo cada hilo hasta el final, antes de decidir qué hacer con ella. Si puedes hacer esto durante algunas horas, lo que sucede al otro lado no es mi responsabilidad de escribir, porque es diferente para cada persona. Pero no conozco a nadie que haya llegado al final de Spinoza y haya salido de la misma manera que entró. Nadie. Entonces, Ámsterdam, 1632. Un niño nace en una calle estrecha, hijo de refugiados que llevan demasiada historia en los huesos. Aquí es donde comenzamos. Para entender a Baruch Spinoza,
Primero necesitas entender el olor de Ámsterdam en el invierno de 1632. No es una metáfora, es literal. La ciudad olía a pescado salado, a madera mojada, a especias orientales y a alcantarillado de canal. Era una mezcla que los habitantes habían dejado de notar, pero que atacaba a los recién llegados con una fuerza casi física. Un recordatorio constante de que esa ciudad era sobre todo una ciudad de comercio. Una ciudad que había sido construida no sobre granito o sobre fe, sino sobre la idea pragmática y revolucionaria de que el dinero no tiene religión, que mercancías no tienen alma, y que un hombre que sabe negociar es más valioso para la comunidad que un hombre que sabe rezar. Esta idea, banal para nosotros, explosiva para el siglo XVII, hacía de Ámsterdam un lugar único en el mundo occidental. Mientras el resto de Europa continuaba quemando herejes, expulsando minorías y construyendo muros entre las diferentes versiones del mismo Dios, Ámsterdam hacía cuentas. Y las cuentas mostraban que la tolerancia era buena para los negocios, que una ciudad donde judíos, protestantes, católicos, anabaptistas y menonitas podían coexistir sin matarse, era una ciudad donde el comercio fluía, donde talentos de todas partes convergían, donde ideas se mezclaban y producían innovación. No era tolerancia por principio, era tolerancia por lucro, pero funcionaba. Y fue a esta ciudad, a este experimento improbable de convivencia movida por la avaricia, pero que acabó produciendo algo parecido a la libertad, que llegaron, a lo largo de las décadas anteriores al nacimiento de Spinoza, cientos de familias judías venidas de la península ibérica. Tenían un nombre. Eran llamados sefardíes, del hebreo sefarad, que era como llamaban a España, y llevaban consigo una historia que ningún libro puede transmitir completamente, porque es el tipo de historia que solo se transmite en el cuerpo, en los reflejos, en el instinto de bajar la voz en público, en el hábito de no acumular demasiados objetos, porque demasiados objetos significan que no puedes huir rápido. En 1492, el mismo año en que Colón llegó al continente que quedaría conocido como América, en una coincidencia histórica que parece inventada, el rey Fernando y la reina Isabel de España firmaron el Edicto de Granada. El decreto ordenaba que todos los judíos de España se convirtieran al catolicismo o salieran del país en 4 meses. Las estimaciones históricas hablan de 150.000 personas forzadas al exilio. Algunas fueron al norte de África, algunas al Imperio Otomano, algunas a Italia. Muchas fueron a Portugal, vecino, aparentemente más tolerante, donde creyeron que estarían a salvo. No lo estaban. 5 años después, Portugal forzó la conversión en masa de todos los judíos que habían entrado. Bautizó a niños a la fuerza, separó familias, creó la figura del cristiano nuevo, el convertido de quien nadie creía de verdad en la conversión, que continuaría siendo observado, sospechoso, investigado por la Inquisición durante generaciones. Las familias que se convirtieron públicamente y continuaron practicando el judaísmo en secreto, dentro de sus casas, con las ventanas cerradas y las puertas trancadas, fueron conocidas como marranos, una palabra que en portugués significa cerdo y que era usada como insulto, pero que estas familias transformaron, a lo largo del tiempo, en algo parecido a una identidad. La familia de Baruch Spinoza era una de esas familias. El abuelo paterno, Isaac de Spinoza, había vivido en Portugal como cristiano nuevo. La Inquisición había llamado a su puerta más de una vez. La presión era constante. La vigilancia, la desconfianza, el peligro de ser delatado por un vecino, un colega, hasta un miembro de la familia que se había convertido genuinamente y que miraba a los parientes con la misma sospecha con que el sacerdote los miraba. En algún momento del inicio del siglo XVII, la familia decidió irse. Llegaron a Ámsterdam, abrieron un negocio, comenzaron la vida de nuevo, hicieron algo que solo podían hacer en una ciudad como aquella. Volvieron a ser judíos abiertamente, con nombre hebreo, con sinagoga, con los rituales que habían practicado en secreto durante décadas, ahora realizados sin miedo, con las ventanas abiertas, con las velas del Shabbat encendidas,
para que cualquiera pudiera ver. El padre de Baruch, Michael de Spinoza, era comerciante de frutas importadas, principalmente frutas secas y especias que venían de las rutas comerciales que pasaban por el Mediterráneo. Era un hombre respetado en la comunidad, pagaba sus impuestos, cumplía con sus obligaciones comunitarias, educaba a sus hijos según la tradición. Baruch nació en noviembre de 1632. El nombre significa bendecido en hebreo. En portugués la traducción sería Bento, y de hecho en algunos documentos históricos aparece como Benedito de Espinosa o Bento de Espinosa, pero el mundo lo conoce como Baruch y luego como el nombre latinizado que adoptaría, Benedictus de Spinoza. Había niños en la casa, una hermana mayor, Miriam, un hermano menor, Gabriel, una madre, Hannah, que murió cuando Baruch tenía 6 años, de tuberculosis, la enfermedad que en aquella época cosechaba vidas con la indiferencia de una cosecha de trigo. El padre se casó de nuevo con Esther, que también moriría relativamente pronto, y después de nuevo con Rebeca. La muerte era una presencia familiar en la infancia de Baruch de Spinoza, como lo era para casi todo el mundo en el siglo XVII, pero especialmente para los hijos de refugiados que llevaban en el código genético de la memoria la conciencia de que la vida es precaria, que lo que parece sólido puede desaparecer de un día para otro, que lo único que nadie puede quitarte es lo que llevas dentro de la cabeza. Quizás eso explique algo sobre por qué pensó lo que pensó. El corazón de la comunidad judía de Ámsterdam no era el mercado, aunque el mercado era importante, era el Talmud Torah, la escuela donde los niños eran educados desde temprano en los textos sagrados, en la lengua hebrea, en la ley judía, en la historia del pueblo. Baruch entró en el Talmud Torah alrededor de los 6 o 7 años. El currículo era riguroso y seguía una progresión clara. Comenzaba con el alfabeto hebreo y la lectura de la Torah. Avanzaba hacia el Talmud con sus intrincados debates rabínicos sobre ley y ética. Luego la filosofía medieval judía. Maimónides sobre todos, el gran Rambam, que había intentado en el siglo XII hacer lo que Spinoza intentaría en el XVII, reconciliar la razón filosófica con la fe religiosa, Aristóteles con Moisés. El niño era bueno, muy bueno, no en el sentido de que memorizaba fácilmente, aunque memorizaba, era bueno en el sentido más valioso y más raro, entendía. Tomaba un texto que los otros alumnos descifraban palabra por palabra y veía la estructura detrás de las palabras, el argumento detrás de la historia, la pregunta detrás de la respuesta. Y entonces hacía otra pregunta. Los profesores mayores reconocían este tipo de inteligencia. Sabían que era un regalo, sabían también que era complicado, porque una mente que ve la pregunta detrás de la respuesta no deja de preguntar en el momento conveniente, no respeta la línea invisible que separa las preguntas permitidas de las preguntas peligrosas. Hay registros de que Baruch era el tipo de alumno que hacía que los maestros sintieran una incomodidad que no sabían nombrar exactamente. No era insolencia, era algo más desconcertante que la insolencia. Era una calidad de atención que hacía imposible responder de forma vaga, que exigía que cada afirmación fuera exactamente aquello que afirmaba ser, no aproximadamente, no poéticamente, no en el espíritu de la cosa, exactamente, con precisión, con la crueldad gentil de quien ama la verdad, más que ama el confort de las personas a su alrededor. El contexto intelectual en el que Spinoza creció era más rico y más tenso que la imagen simple de una comunidad religiosa cerrada en sí misma. Ámsterdam del siglo XVII era una de las ciudades intelectualmente más vivas de Europa. Era donde Descartes había publicado algunas de sus obras. El filósofo francés, que propuso la idea de que la razón, no la autoridad, debería ser el fundamento del conocimiento. Era donde circulaban las noticias de la revolución científica que había comenzado con Copérnico y pasado por Galileo, y que estaba en el momento del nacimiento de Spinoza, siendo consolidada por los trabajos de un joven inglés llamado Isaac Newton. El mundo estaba cambiando, no de forma visible en la vida cotidiana de las personas comunes. Las calles de Ámsterdam, en 1640,
no parecían muy diferentes de las calles de 1580, pero en las mentes de quienes prestaban atención había una ruptura ocurriendo, una ruptura que tenía que ver con una pregunta fundamental: ¿de dónde viene el conocimiento? Durante siglos la respuesta había sido clara: de la autoridad, de la escritura, de la tradición, de lo que los mayores dijeron, de lo que los textos sagrados afirmaron, de lo que la iglesia o la sinagoga o la mezquita confirmaban. La revolución científica decía otra cosa. Decía que el conocimiento viene de la observación y de la razón, que no descubres cómo se mueven los planetas leyendo a Aristóteles, descubres mirando al cielo, midiendo, calculando y aceptando el resultado incluso cuando contradice lo que está escrito. Esta idea, aparentemente simple, profundamente explosiva, estaba en el aire que Baruch Spinoza respiró durante toda su formación. Estaba en los libros que leyó más allá del currículo oficial. Estaba en las conversaciones con hombres como Franciscus van den Enden, un profesor de latín y libre pensador que Spinoza encontró en sus años de joven adulto y que lo expuso de forma sistemática al pensamiento cartesiano, a la filosofía grecorromana, a las ideas políticas que estaban fermentando por Europa. Estaba también en los textos de filósofos judíos heterodoxos que la comunidad conocía, pero prefería no discutir en voz alta. Hombres como Uriel da Costa, que había llegado a Ámsterdam décadas antes, lleno de esperanza, para descubrir que el judaísmo real de la sinagoga no correspondía al judaísmo idealizado que había imaginado a partir de lecturas de la Biblia durante años de vida como cristiano nuevo en Portugal, que había cuestionado la inmortalidad del alma y el origen divino de la ley oral, que había sido excomulgado, humillado públicamente, forzado a una retractación degradante ante toda la congregación, y que se había suicidado poco después. La historia de Uriel da Costa era conocida por todos en la comunidad. Era, entre otras cosas, una advertencia. Baruch escuchó la advertencia y pensó de la misma manera. El mundo de Spinoza era, por lo tanto, un mundo de tensiones. Entre la tradición que lo había formado y la razón que comenzaba a cuestionar los fundamentos de esa tradición. Entre la lealtad a la comunidad que había sobrevivido a la persecución y la honestidad intelectual que no podía fingir que ciertas preguntas no existían. Entre el amor por los textos que había estudiado desde niño y la creciente percepción de que esos textos eran documentos humanos, históricos, culturales, limitados, y no la palabra literal de un Dios eterno. No había forma de resolver esa tensión de manera cómoda. Era una tensión que exigía una elección, y Baruch Spinoza, aún joven, aún tratando de entender lo que se estaba formando dentro de él, aún viviendo en la casa de su padre y trabajando en el negocio familiar después de que Michael de Spinoza enfermara, fue posponiendo esa elección. Pero las preguntas no se posponen. Las preguntas esperan. Con la paciencia implacable de todo lo que es verdadero, existe un tipo de pensamiento que no eliges tener. Simplemente aparece. En medio de una oración, en el intervalo entre una frase y otra de un texto sagrado, en el silencio después de que el profesor termina de explicar y pregunta si hay dudas, y sientes la duda formarse dentro de ti con la inevitabilidad de una ola que estaba lejos, que viste llegar de lejos, que esperaste, y que llegó de cualquier manera. Baruch Spinoza tenía ese tipo de pensamiento desde que podía recordar. No eran pensamientos de rebeldía. No había en él ese tipo de adolescente que quiere chocar a los adultos, que cuestiona por cuestionar, que encuentra placer en la provocación. El placer de Spinoza era diferente. Era el placer de entender, de llegar al fondo de una cosa, de no salir de un problema hasta que el problema estuviera completamente desmantelado, cada pieza examinada, cada suposición oculta llevada a la superficie y evaluada a la luz de la razón. Ese placer, puro, desinteresado, casi físico en su intensidad, era el motor. El problema es que cuando aplicas ese motor a los textos sagrados, llegas a lugares a los que los textos sagrados no fueron construidos para ir. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de la creación. El primer versículo de la Torá dice:
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Generaciones de comentaristas habían pasado siglos discutiendo el significado de cada palabra de esa frase. ¿Qué significa principio? ¿Qué estaba haciendo Dios antes del principio? ¿Dios creó de la nada de lo que había antes de la nada, de sí mismo? Las respuestas variaban, pero casi todos los comentaristas llegaban a un punto en el que se detenían y decían: aquí es donde la razón humana encuentra su límite. La creación es un misterio que trasciende el entendimiento humano. Acepta con fe. Spinoza leía esas respuestas con esa atención particular que hacía que los profesores se sintieran incómodos, y entonces preguntaba, para sí mismo, por ahora, ¿pero por qué el límite estaría precisamente aquí? ¿Quién decidió que la razón llega hasta este punto y no más allá? Y esa decisión fue tomada porque realmente existe un límite, o porque lo que está al otro lado del límite es inconveniente. Porque lo que está al otro lado del límite, cuando lo cruzas, es una pregunta muy específica. Si Dios creó el universo, ¿qué había antes del universo? Y si la respuesta es nada, ¿qué es el nada? El nada no tiene propiedades, ¿verdad? No tiene dimensión, no tiene duración, no tiene estructura. ¿Cómo el nada generó algo? ¿Cómo una ausencia absoluta se convirtió en una presencia? Y si la respuesta es Dios estaba allí antes, entonces algo existía antes del universo. Entonces Dios existe fuera del universo. Entonces hay Dios de un lado y universo del otro. Pero si Dios es infinito, ¿cómo puede existir algo fuera de Dios? Lo infinito, por definición, no puede tener fuera. Si tiene fuera, no es infinito. Y si Dios es infinito y el universo existe dentro de Dios, entonces el universo es parte de Dios. Entonces la piedra en el camino es parte de Dios. El agua del canal es parte de Dios. El pensamiento que estás teniendo ahora es parte de Dios. El dolor, el placer, el error, el acierto, todo parte de Dios. Y si todo es parte de Dios, ¿en qué sentido Dios creó algo? Un ser no crea a sí mismo. Las olas no fueron creadas por el océano. Son el océano en movimiento. Entonces el universo no fue creado por Dios. Es Dios en movimiento. Dios sive natura. Dios o naturaleza. Este razonamiento, que Spinoza llegaría a formular con precisión matemática décadas después en la Ética, no surgió de repente en una tarde de iluminación, creció a lo largo de años, pregunta por pregunta, ladrillos sobre ladrillos, con la paciencia de quien sabe que está construyendo algo que va a durar. Al mismo tiempo que este edificio interno crecía, la vida externa continuaba. El padre de Spinoza, Michael, había enfermado en los últimos años. El negocio de importación de frutas enfrentaba dificultades, deudas, disputas comerciales, la inestabilidad inherente al comercio, en una época en que una tormenta en el Mediterráneo podía engullir un cargamento entero y arruinar meses de planificación. Baruch asumió responsabilidades. Era el hijo mayor. Había una familia que mantener, el negocio que sostener, obligaciones con la comunidad que no podían ser ignoradas sin consecuencias sociales. Hacía todo esto, con competencia, con seriedad, y en los intervalos, en las horas entre el cierre del almacén y el sueño, en las mañanas antes de que comenzara el trabajo, leía todo lo que llegaba a sus manos: latín, que había aprendido con Van den Enden; español, que era la lengua de la comunidad sefardí; portugués, que los mayores aún usaban entre sí; y el hebreo de los textos sagrados, que había sido la primera lengua de su pensamiento. Lo que leía formaba capas: Descartes por debajo, Maimónides por encima, Hobbes en una estantería, Bacon en otra, y los textos hebraicos de la tradición, la Torá, el Talmud, la Cábala con sus especulaciones místicas sobre la naturaleza de Dios, leídos ahora con ojos que habían sido entrenados por la filosofía racional a preguntar: ¿pero qué significa esto? No poéticamente, no espiritualmente. ¿Qué significa, de hecho? Comenzó a compartir estas preguntas, con cuidado, al principio, con amigos cercanos, en conversaciones que eran exploratorias, provisionales,
del tipo que tienes cuando estás pensando en voz alta, y no necesariamente defendiendo una posición. Con hombres que frecuentaban círculos intelectuales similares, que leían los mismos libros, que hacían las mismas preguntas aunque no siempre llegaran a las mismas respuestas, pero las preguntas crecieron, se volvieron más específicas, más consecuentes, y comenzaron a filtrarse. Las preguntas que se filtraron eran serias en el sentido de que tenían consecuencias teológicas directas que cualquier rabino instruido reconocería inmediatamente. La primera, ¿la Torá fue escrita por Moisés o fue escrita por múltiples autores en múltiples periodos históricos y atribuida retrospectivamente a Moisés por la tradición? Esta pregunta puede parecer académica ahora. En el siglo XVII era explosiva, porque si la Torá fue escrita por seres humanos, con sus perspectivas limitadas, sus prejuicios culturales, sus objetivos políticos y sociales, entonces no es la palabra literal de Dios. Es la palabra de seres humanos sobre Dios, lo que es algo completamente diferente. Spinoza había notado cosas en el texto que la tradición explicaba de formas cada vez más elaboradas, pero que, para una mente entrenada en el análisis racional, tenían una explicación más simple. El libro del Deuteronomio, que supuestamente Moisés había dictado, describe la muerte de Moisés. ¿Cómo Moisés escribió sobre su propia muerte? La tradición decía, fue profecía. Spinoza decía, o fue escrito por alguien después de la muerte de Moisés. La segunda cuestión, ¿el alma es inmortal? La Biblia, examinada con cuidado, no dice claramente lo que la tradición popular dice sobre la vida después de la muerte. El concepto de alma inmortal que va al cielo o al infierno, ese concepto tiene mucho más de griego que de hebreo. Platón había formulado esta idea siglos antes y había entrado en la teología judía y cristiana de forma tan gradual que muchos habían olvidado que no estaba allí desde el principio. La tercera, ¿Dios tiene emociones? ¿Tiene preferencias? ¿Ama a un pueblo más que a otro? Spinoza había llegado por este camino a una conclusión que parecía modesta, pero que derribaba siglos de teología. Un ser verdaderamente infinito y perfecto no puede tener estados. No puede pasar de un estado de amor a un estado de ira. No puede ser sorprendido. No puede ser decepcionado. No puede preferir a un pueblo o a una persona sobre otra. Porque todo esto implica que Dios está reaccionando a algo externo a Él. Y si hay algo externo a Dios, Dios no es infinito. Estas conclusiones no eran solo heterodoxas, eran, desde el punto de vista de la comunidad, devastadoras. Porque si Dios no eligió al pueblo judío, si la idea de pueblo elegido es una construcción humana, no un decreto divino, entonces toda la narrativa en torno a la cual esta comunidad había organizado su supervivencia, había justificado su sufrimiento, había encontrado sentido para generaciones de persecución y muerte, esa narrativa pierde su fundamento. Y una comunidad de refugiados que sobrevivió a lo que sobrevivió basada en esa narrativa, no puede simplemente absorber este tipo de cuestionamiento y continuar como antes. En 1654, el padre de Spinoza murió. Baruch tenía 22 años. Se quedó con las deudas del negocio, con las responsabilidades de la familia, con el peso de ser el hijo mayor en una situación complicada, y con las preguntas, que continuaban, que no se iban porque la vida se complicó. Hay una carta que los líderes de la sinagoga enviaron a Spinoza en ese período, o al menos los historiadores creen que hubo comunicaciones de esta naturaleza, aunque el documento exacto no ha sobrevivido. La esencia era, sabemos lo que estás diciendo, sabemos lo que estás pensando, eres joven, estás pasando por un momento difícil. Si te detienes, si guardas estas ideas para ti, si continúas cumpliendo con tus obligaciones comunitarias en público, podemos ofrecer apoyo, podemos ayudar con las deudas. La oferta era generosa, dadas las circunstancias, y revelaba cuánto se preocupaba la dirección. Porque cuando ofreces dinero para que alguien deje de pensar, es porque sabes que el pensamiento es real, que no es una fase, que no se va con el tiempo. Spinoza rechazó.
no con drama, no con un discurso grandioso sobre la libertad de pensamiento. Simplemente rechazó y continuó. La comunidad tenía instrumentos. Tenía el cherem, la excomunión, se había utilizado antes. Con Uriel da Costa, que había retrocedido y luego se suicidó. Con otros en grados menores de severidad. Y tenía la presión social que, en una comunidad pequeña y cohesionada como aquella, era prácticamente total. No podías hacer negocios con alguien que había sido advertido por la dirección. No podías invitarlo al Shabbat. No podías casar a tu hija con él. No podías comprar sus productos o vender los tuyos. En una ciudad grande, podías ignorar a la comunidad y sobrevivir en otros círculos. Pero para los judíos de Ámsterdam, la comunidad era la red de seguridad, el sistema de salud, el banco, la escuela, el tribunal, el club social. Salir de ella no era solo una cuestión religiosa, era una cuestión de supervivencia práctica. Spinoza sabía todo esto, y aún así, el verano de 1656 llegó con el calor húmedo que los canales de Ámsterdam transformaban en un olor casi palpable, una mezcla de agua estancada y vida y descomposición que hacía que los días de julio fueran peculiarmente intensos. En algún momento de esas semanas, la dirección de la comunidad tomó una decisión. No sabemos exactamente qué la precipitó. Tal vez una conversación que fue demasiado lejos. Tal vez un texto que circuló entre más personas de las que debía. Tal vez simplemente la acumulación. La sensación de que la situación había ido más allá del punto en que una advertencia o una oferta podría contener. La decisión fue por la medida más extrema disponible, el cherem completo, total, sin plazo definido para terminar. Marcaron la fecha, 27 de julio de 1656. La sinagoga de Amstelkerk se encontraba en un edificio sencillo que la comunidad había adaptado para sus usos, porque los judíos en Ámsterdam, aunque tolerados, no podían construir sinagogas que parecieran sinagogas en las calles principales. El culto se llevaba a cabo en casas grandes, en almacenes reformados, en espacios que por fuera parecían residencias comunes, y por dentro llevaban toda la dignidad y el peso de una tradición de milenios. En la noche del 27 de julio se encendieron las velas. Había un protocolo para el cherem completo, un ritual preciso, acumulado a lo largo de siglos de uso, que combinaba elementos legales con elementos dramáticos en una mezcla que era, cuando se ejecutaba en toda su extensión, extraordinariamente poderosa desde el punto de vista psicológico. Las velas eran encendidas, un número específico dispuesto de forma específica. El shofar, el cuerno de carnero, sería tocado en determinados momentos. Los ancianos se posicionaban de forma determinada y el documento sería leído en voz alta, en hebreo, para que cada palabra llegara a cada persona presente. El texto del cherem de Spinoza ha sobrevivido. Está archivado en Ámsterdam. Cualquiera puede leerlo hoy. Comienza con una fórmula estándar, con el juicio de los ángeles y con el decreto de los santos. Y luego viene lo que no es estándar, porque incluso comparado con otros documentos de excomunión de la época, el cherem de Spinoza se distingue por una cosa: la intensidad del lenguaje, la multiplicidad de las maldiciones, la determinación de cubrir cada aspecto posible de la vida humana con la sombra de la expulsión. Maldecimos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. El Señor nunca más lo perdonará. La ira y el furor del Señor se encenderán contra este hombre y traerán sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y continúa, página tras página de maldiciones que cubren cada dimensión de la existencia humana. Ordenaba que nadie hablara con Spinoza, que nadie se acercara a menos de 4 codos de él, que nadie leyera lo que había escrito o podría escribir, que nadie estuviera bajo el mismo techo que él. Era el equivalente a borrar a una persona, a decretar su inexistencia para todos los fines prácticos de la vida comunitaria.
Lo que Spinoza sintió esa noche, no lo sabemos. No hay diario. No hay carta lo suficientemente cercana a ese momento para capturar el estado interno del hombre de 23 años que escuchó esas palabras. Lo que tenemos son inferencias, fragmentos, y el comportamiento que siguió, que es siempre el espejo más honesto del estado interno de una persona. Lo que no hizo es revelador. No apeló. No había un mecanismo formal de apelación para un cherem en esas circunstancias, pero había precedentes de negociación, de comunicación, de cartas enviadas a través de intermediarios explicando malentendidos o expresando arrepentimiento. Spinoza no envió esas cartas, no se retractó, no envió representantes para negociar, no buscó una formulación de compromiso que le permitiera permanecer dentro de la comunidad, manteniendo reservadamente sus creencias. Salió por la puerta y fue a vivir su vida. Este comportamiento, esta negativa a ceder en ese momento específico ante esa presión específica, dice más sobre Baruch Spinoza que cualquier análisis filosófico posterior. Dice que había llegado, antes de los 23 años, a una claridad sobre lo que era y lo que no estaba dispuesto a sacrificar. No era obstinación, era profundamente racional, porque la alternativa era una vida de disimulo, una vida en la que el pensamiento real existía en una cámara interna, oculta, y el comportamiento externo era una actuación desconectada del pensamiento. Y Spinoza, que estaba construyendo una filosofía basada enteramente en la coherencia entre lo que una cosa es y cómo esa cosa se manifiesta, simplemente no podía vivir así. Era una cuestión de integridad en el sentido más literal. Integridad como el opuesto de fragmentación, como la condición de ser entero. Los meses que siguieron son los menos documentados de la biografía de Spinoza. Sabemos que salió de Ámsterdam por un período, quizás a Leiden, quizás a otras ciudades de la región. Las deudas del negocio de la familia habían sido formalmente reconocidas, pero no completamente liquidadas. Hay registros legales de ese periodo que muestran a Spinoza navegando por cuestiones prácticas con esa misma calma metódica que caracterizaría toda su vida. No hubo colapso emocional documentado, no hubo amargura expresada, no hubo, y esto es lo más sorprendente, ningún ataque público a la comunidad que lo había expulsado. En toda la obra escrita de Spinoza, que es extensa y que toca prácticamente todos los aspectos del pensamiento humano, hay crítica a las religiones institucionalizadas, hay análisis de la psicología del dogmatismo, hay una deconstrucción rigurosa de la idea de revelación divina, pero no hay resentimiento personal hacia su comunidad de origen, no hay la ira del exiliado que quiere vengarse, hay, en cambio, comprensión. Spinoza entendía por qué habían hecho lo que hicieron, no estaba de acuerdo, pero entendía, y esa capacidad, la capacidad de entender aquello con lo que se discrepa, de ver la lógica interna de una posición incluso cuando en la forma de la materia, como cuerpo, como mundo físico. Ambos atributos son igualmente reales y fundamentales, pero nosotros, los seres humanos, solo podemos percibir y comprender estos dos aspectos de la sustancia divina. Esto no significa que los demás atributos no existan, solo que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Así, la realidad es una expresión multifacética de Dios, y cada aspecto del mundo que percibimos es una manifestación de esta sustancia única e infinita. Spinoza también sostiene que la esencia de Dios o de la naturaleza es la autoexistencia. Esto significa que Dios no depende de nada externo a sí mismo para existir. Él es la causa de sí mismo, la razón de su propia existencia. Esta idea es radical, porque desafía la noción tradicional de un Dios que crea el mundo mediante un acto de voluntad. Para Spinoza, Dios no es un ser que decide crear, sino la esencia misma de la existencia, que se expresa en todo lo que existe. Por lo tanto, todo lo que sucede en el universo es una expresión de la necesidad divina. Esta perspectiva conduce a una comprensión diferente del libre albedrío. Para muchos, la idea de un Dios que lo controla todo puede parecer incompatible con la noción de que los seres humanos
poseen libre albedrío. Sin embargo, Spinoza argumenta que la verdadera libertad no reside en la capacidad de actuar arbitrariamente, sino en la capacidad de actuar según la razón y la comprensión de la realidad. Cuando comprendemos la naturaleza de las cosas y actuamos de acuerdo con esa comprensión, ejercemos nuestra verdadera libertad. Así, la libertad es una cuestión de armonía con el orden natural del universo, que en última instancia es el orden divino. Además, la ética de Spinoza está profundamente entrelazada con su metafísica. Él cree que la felicidad y el bienestar humanos están vinculados a nuestra capacidad de comprender y vivir de acuerdo con la naturaleza de Dios. La verdadera felicidad no proviene de placeres efímeros ni de la búsqueda de bienes materiales, sino del conocimiento y la comprensión. Cuando nos conocemos a nosotros mismos y nuestra relación con el universo, encontramos una satisfacción más profunda y duradera. Spinoza también enfatiza la importancia de la comunidad y las relaciones humanas. Cree que la vida en sociedad es esencial para el desarrollo del individuo. La interacción con los demás nos ayuda a ampliar nuestra comprensión y a cultivar virtudes como la empatía y la solidaridad. La ética de Spinoza es, por lo tanto, una ética de la conexión, donde el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. En resumen, la filosofía de Spinoza ofrece una visión radicalmente nueva de Dios, la naturaleza y la condición humana. Nos invita a replantearnos nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad y nuestra posición en ella. En lugar de un Dios distante y separado del mundo, Spinoza nos presenta un Dios que es la esencia misma del universo, una fuerza que lo impregna todo y nos invita a vivir en armonía con el orden natural. Esta visión no solo transforma nuestra comprensión de Dios, sino que también nos desafía a reconsiderar qué significa ser humano y vivir una vida ética y plena. Como cuerpo, como cosa que ocupa espacio, y todo lo que existe, cada pensamiento que tienes, cada objeto que puedes tocar, cada emoción que sientes, cada ley de la física que rige el movimiento de los planetas, es un modo de uno de esos atributos. Modos, no creaciones separadas, no objetos que Dios hizo, y luego colocó en el universo como un carpintero que hace una silla y la coloca en una habitación. Modos en el sentido de formas en que la sustancia se manifiesta, formas en las que Dios existe. Las olas son modos del océano, no fueron creadas por el océano, son el océano en movimiento. Cuando la ola pasa, el océano no ha perdido nada, no hay ola sin océano. No hay océano sin la posibilidad de olas. Tú eres un modo de Dios o naturaleza, no una criatura separada, hecha por un artesano externo, colocada en un universo que observas desde fuera. Una forma por la cual el universo, Dios, se expresa en ese momento específico, en esa configuración específica, con ese pensamiento y ese cuerpo particulares. Ahora puedes entender por qué esto era inaceptable para las autoridades religiosas. No era simplemente ateísmo. Eso sería más fácil de manejar. El ateísmo niega a Dios. Spinoza no negaba a Dios. Spinoza elevaba a Dios a una totalidad tan absoluta que no quedaba espacio para nada más. Y ahí estaba el problema. Porque si Dios es todo, si cada piedra, cada animal, cada ser humano, cada pensamiento es una expresión de Dios, entonces ninguna parte de la creación puede estar más cerca de Dios que otra. Ningún pueblo puede ser el elegido de Dios, porque Dios no elige. Dios simplemente es. Ningún texto puede ser la palabra de Dios de forma privilegiada, porque toda palabra, todo pensamiento humano es igualmente una expresión de Dios dentro del sistema. Ningún milagro es posible, porque un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y Dios no viola sus propias leyes. El universo funciona según necesidad absoluta, y lo que parece milagro es simplemente algo que aún no entendemos. Ninguna revelación especial es posible, porque Dios no habla con personas específicas en momentos específicos, transmitiendo mensajes que otros no han oído. La voz de Dios es la estructura de todo el universo,
disponible para cualquiera que tenga ojos, razón, para leer. Ninguna intervención divina en la historia humana es posible, porque intervención implica que Dios actúa desde fuera, sobre el universo, como un jugador que mueve las piezas. En el sistema de Spinoza, Dios no está fuera del universo. Es el universo. Las piezas son Dios. El tablero es Dios. Todo el juego es Dios. Para las religiones institucionalizadas, judaísmo, catolicismo, protestantismo, esta visión no era solo incorrecta, era el fin, porque lo que da autoridad a una institución religiosa es precisamente la idea de que Dios se comunica de forma privilegiada a través de canales específicos, textos específicos, profetas específicos, rituales específicos, clérigos específicos, y que la institución es la guardiana de esos canales. Si Dios es todo y está en todo, y se expresa igualmente en todo, no hay canal privilegiado, no hay guardián. La institución pierde su razón de ser. De ahí la violencia de la reacción. De ahí los libros quemados, los decretos de prohibición, los cheremín y los edictos episcopales y las listas de libros prohibidos. No era persecución de una idea abstracta. Era autopreservación de sistemas de poder que entendieron con precisión instintiva que Spinoza había colocado una bomba en el fundamento sobre el que estaban construidos. Después de que todo desaparece, ¿qué queda? No en el sentido dramático. No estoy hablando de catástrofe o colapso súbito. Estoy hablando del tipo de desaparición que ocurre cuando eliges irte de todo lo que era tu vida. Cuando atraviesas una puerta y la puerta se cierra detrás de ti y sabes, porque eres ese tipo de persona que no vas a volver. Lo que queda es lo esencial. Y lo esencial para Baruch Spinoza era sorprendentemente simple. Una habitación, una mesa, libros, papel, una pluma, luz suficiente para escribir, y la libertad de pensar lo que quería pensar. Spinoza se mudó varias veces en los años que siguieron a la excomunión. Primero a los alrededores de Ámsterdam, luego a Rijnsburg, una pequeña ciudad cerca de Leiden, donde había una comunidad de menonitas, cristianos disidentes que practicaban una forma de tolerancia religiosa que en ese momento era extraordinariamente rara. Luego a Borburg, cerca de La Haya, y finalmente a La Haya, donde viviría hasta morir. Cada lugar era modesto, habitaciones alquiladas en casas de familias que lo acogieron con una mezcla de curiosidad y respeto. No había lujo, no había comodidad especial. Había lo necesario, una cama, una mesa, acceso a una cocina y la silenciosa comprensión de los dueños de casa de que su huésped necesitaba tranquilidad para trabajar. El trabajo que pagaba las cuentas era pulir lentes de vidrio. El arte de la óptica estaba en plena efervescencia en el siglo XVII. Telescopios y microscopios eran instrumentos relativamente nuevos. Galileo había apuntado un telescopio al cielo décadas antes y descubierto las lunas de Júpiter, derribando siglos de certeza sobre la estructura del cosmos. Leeuwenhoek, contemporáneo de Spinoza en La Haya, estaba usando microscopios para descubrir microorganismos, criaturas invisibles a simple vista que existían en los dientes, en los charcos de agua, en la propia sangre humana. Las lentes que hacían todo esto posible tenían que ser pulidas a mano, con una paciencia y una precisión que exigían habilidad considerable. Spinoza aprendió este oficio con Van den Enden o con artesanos de Ámsterdam y desarrolló una reputación de excelencia que fue más allá de los círculos filosóficos. Hay cartas de científicos pidiendo lentes a Spinoza. Hay registros de que Leibniz, el gran filósofo y matemático alemán, cuando visitó La Haya para encontrar personalmente al hombre que había leído con creciente asombro, lo encontró en la habitación con una lente en la mano. La ironía es demasiado evidente para no mencionarla. El hombre que pasó la vida tratando de ver con más claridad que nadie antes que él, pagaba sus cuentas haciendo instrumentos para que otros vieran mejor. Pero no era una ironía amarga. Spinoza eligió este trabajo con conciencia. Había otras opciones, y las rechazó explícitamente. En 1673, el elector palatino Carl Ludwig envió a Spinoza, a través de un intermediario,
una invitación para ocupar una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg. Era una de las posiciones académicas más prestigiosas disponibles en Europa. Salario garantizado, reconocimiento público, acceso a recursos intelectuales, la posibilidad de influir en generaciones de estudiantes. La carta del intermediario que ha sobrevivido especificaba que Spinoza tendría la más amplia libertad de filosofar y que el elector esperaba que no abusara de esa libertad para perturbar la religión públicamente establecida. Esta última frase fue suficiente. Spinoza respondió, con cortesía, con gratitud por la consideración, pero con claridad absoluta. Dijo que no estaba seguro de que su libertad de filosofar estuviera suficientemente protegida por esa formulación, que los límites de lo que podría perturbar la religión establecida serían definidos por otros, no por él, y que prefería permanecer donde estaba. La respuesta era elegante, pero la decisión era simple. Spinoza no cambiaba libertad por seguridad, en ninguna circunstancia, por ningún precio. No porque fuera ascético o masoquista, no porque despreciara el confort, sino porque había entendido, y este es uno de los puntos centrales de su filosofía, que un tipo específico de libertad, una vez perdida, no se recupera. La libertad de pensar lo que realmente piensas, sin filtrar el pensamiento por lo que es permitido o por lo que agradará a quien paga tu salario, es el único tipo de libertad que produce conocimiento real. Todo lo demás es performance, y Spinoza no tenía interés en la performance. La correspondencia de Spinoza fue publicada póstumamente y es por sí sola uno de los documentos más fascinantes de la historia intelectual europea del siglo XVII. Son cartas intercambiadas con filósofos, científicos, comerciantes, teólogos, miembros de la nobleza y ciudadanos comunes que habían leído algo que él había escrito o que habían oído hablar de él a través de las redes de intelectuales que existían en esa época. Lo que llama la atención en estas cartas no es solo el contenido, aunque el contenido es extraordinario, es el tono. Spinoza respondía a todos, al estudiante que había leído un resumen de sus ideas y quería entender mejor, al teólogo conservador que escribía para decir que estaba equivocado y que la Biblia probaba eso, al matemático que tenía una objeción técnica a una de sus demostraciones, al joven entusiasmado que quería saber si debía dejarlo todo y dedicarse a la filosofía. Respondía a todos con la misma calidad de atención, sin impaciencia, sin la arrogancia del genio que no tiene tiempo para preguntas menores, con una paciencia que parecía genuina, no performática, no la paciencia forzada de quien se está controlando, sino la paciencia natural de quien realmente cree que cada pregunta honesta merece una respuesta honesta. Hay una carta para un joven que preguntaba si debía convertirse en filósofo. Spinoza respondió con una honestidad que desconcierta. Dijo que la filosofía no da felicidad, en el sentido común de la palabra, que lleva a una forma de paz que es más profunda que la felicidad convencional, pero que también es más solitaria, que solo debería seguir ese camino quien no podía dejar de hacerlo, porque si había elección, era mejor elegir otra cosa. Era Spinoza describiéndose a sí mismo. No había elección. Lo que estaba escribiendo durante todos esos años, mientras pulía lentes y respondía cartas y vivía en habitaciones alquiladas, era el libro. La ética. No era un proyecto lineal. Era algo que crecía en espiral. Él revisitaba secciones, reformulaba demostraciones, abandonaba argumentos que no se sostenían y construía otros mejores. Las cartas muestran el pensamiento en proceso. Puedes ver en los intercambios con los corresponsales donde Spinoza prueba ideas antes de consolidarlas, donde percibe una objeción que no había considerado, donde encuentra una formulación que funciona mejor que la anterior. El método de la ética, organizar la filosofía como geometría, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, no era solo una cuestión de estilo. Era una afirmación filosófica en sí misma. Significaba, esto no es poesía, no es metáfora, no es intuición mística que tienes que aceptar por fe, es razonamiento. Cada paso se deriva necesariamente del anterior.
Si aceptas las definiciones y los axiomas, las proposiciones que siguen no son opiniones, son consecuencias. Y si quieres rechazar las conclusiones, tienes que encontrar el error en el razonamiento. Tienes que mostrar qué definición está equivocada o qué paso no se deriva del anterior. Era un desafío. Nadie lo aceptó completamente. Pero nadie lo refutó completamente tampoco. Y eso lo dice todo. La vida de Spinoza en La Haya en los últimos años tiene una calidad de quietud que los biógrafos describen con una especie de asombro. No era el quietismo de quien ha desistido. Era la quietud de quien ha llegado a algún lugar. Tenía amigos, no muchos, pero reales. Personas que venían regularmente a su habitación para charlar, que se correspondían con él, que lo cuidaban cuando se enfermaba, que reconocían el privilegio de estar en presencia de una inteligencia de ese nivel. El dueño de la casa donde vivió en los últimos años, Hendrik van der Spijk, registró memorias de la convivencia que revelan a un hombre que reía, que apreciaba una buena conversación, que disfrutaba observar a las arañas tejiendo sus telarañas. Usaba esa observación, según van der Spijk, para pensar sobre la naturaleza de la supervivencia y de la inteligencia animal. No había amargura. Hay cartas de los últimos años que tienen una ligereza, una precisión satisfecha, que sugieren a un hombre en paz. No la paz de quien tiene todo lo que quiere. La paz de quien entiende la diferencia entre lo que necesita y lo que no necesita, y que ha pasado la vida organizando su existencia en torno a esa distinción. Spinoza llamaba a esto beatitudo, bienaventuranza. No en el sentido religioso de recompensa celestial, en el sentido filosófico de una forma de ser en el mundo que es sostenible, que no depende de circunstancias externas, que no es sacudida por las oscilaciones de la fortuna. Era lo que había construido, ladrillo por ladrillo, durante 30 años de vida después de la excomunión. Los pulmones fueron cediendo a lo largo de los años. El polvo de vidrio, resultado inevitable del pulido de lentes, que él hacía sin la protección adecuada, porque la protección adecuada simplemente no existía en el siglo XVII. Había creado daños que la medicina de la época no sabía diagnosticar con precisión, pero que los médicos reconocían por los síntomas. Tos, dificultad para respirar, la lentitud progresiva de un organismo que está siendo destruido por dentro. A finales de febrero de 1677, Spinoza empeoró. Van der Spijk fue a buscarlo a la habitación un domingo por la mañana. La familia había salido a la iglesia y lo encontró vivo pero claramente cerca del final. Murió esa tarde. Tenía 44 años. En la mesa, manuscritos, cartas y el libro, La Ética completa encuadernada, esperando por lo que él había pedido, que fuera publicada, sin el nombre en la portada. El círculo de amigos más cercanos, los amici que Spinoza había cultivado a lo largo de los años, garantizó que los manuscritos llegaran a Ámsterdam, que fueran impresos, que circularan. El libro apareció a finales de 1677, meses después de la muerte, con el título Opera Postuma, Obras Póstumas. La ética estaba allí, completa, con las definiciones y los axiomas y las proposiciones y las demostraciones que él había construido a lo largo de 20 años en habitaciones pequeñas con olor a vidrio pulido y candela. Fue prohibido en el mismo año, por los holandeses, por los franceses, por los alemanes, por la Iglesia, y circuló por el continente con la fuerza de las cosas que son prohibidas, escondido en equipajes, copiado a mano, pasado de mano en ciudades y universidades, por personas que sabían que estaban sosteniendo algo demasiado importante para dejar morir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la matemática funciona? No cómo funciona, no las ecuaciones, no los algoritmos. ¿Por qué? ¿Por qué razón una serie de símbolos abstractos, manipulados según reglas que una mente humana inventó, describen con precisión extraordinaria el comportamiento de la realidad física? ¿Por qué 2 + 2 o los 4 en el papel y también cuando tienes 2 manzanas y las juntas con otras 2? ¿Por qué la ecuación de Maxwell para el electromagnetismo,
derivada en el siglo XIX por un matemático escocés, a partir de consideraciones puramente teóricas, describe exactamente cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos en la naturaleza. ¿Por qué la geometría que Euclides formuló en Alejandría hace 2300 años aún describe perfectamente el espacio en el que vives y te mueves? Esta pregunta tiene un nombre entre los filósofos: el problema de la aplicabilidad irracional de la matemática, y hasta hoy no tiene una respuesta completamente satisfactoria. Spinoza tenía una. La matemática funciona porque la realidad y el pensamiento son dos atributos de la misma sustancia. Son el mismo Dios visto desde dos ángulos diferentes, y cuando el pensamiento, usando sus propias herramientas internas, la lógica, la deducción, la necesidad matemática, llega a una estructura, esa estructura corresponde a la realidad porque los dos son lo mismo en el fondo. No es una respuesta simple, pero es coherente y tiene una belleza que no depende de fe. Por eso Spinoza organizó la ética como un tratado geométrico, no por exhibicionismo intelectual, no para parecer más riguroso de lo que era, sino porque el método era el mensaje, porque si pensamiento y realidad son lo mismo, entonces el rigor del pensamiento puro debe corresponder al rigor de la realidad, y la forma más pura de pensamiento riguroso que los humanos habían desarrollado era la geometría de Euclides, donde cada afirmación se deriva necesariamente de definiciones y axiomas, sin espacio para lo vago, para lo aproximado, para el más o menos. La ética tiene 5 partes. La primera se llama Dedeo, sobre Dios. Comienza con 8 definiciones. La primera: por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica existencia, es decir, aquello cuya naturaleza no puede ser concebida sino como existente. En un lenguaje más directo, causa de sí es algo que existe necesariamente, que no puede no existir, cuyo propio concepto implica existencia. Esto parece abstracto hasta que te das cuenta de lo que Spinoza está haciendo. Está estableciendo desde el principio que existen 2 tipos de cosas: las que dependen de otra cosa para existir, tú, yo, la silla, el planeta, y la cosa que existe por necesidad propia, sin depender de nada exterior. Solo puede haber una cosa que existe por sí misma. Si hubiera 2, cada una sería un límite para la otra. Y una cosa limitada no existe de forma completamente independiente. Esa cosa que existe necesariamente, que es causa de sí misma, que no está limitada por nada exterior, es lo que Spinoza llama Dios, o naturaleza, la sustancia única e infinita. La segunda definición es sobre lo que significa ser finito. Y aquí Spinoza hace una observación que parece técnica pero es fundamental. Algo es finito cuando puede ser limitado por otra cosa de la misma naturaleza. Un pensamiento es limitado por otros pensamientos. No puedes pensar 2 cosas al mismo tiempo con igual intensidad. Un cuerpo es limitado por otros cuerpos. 2 cuerpos no ocupan el mismo espacio. Pero un pensamiento no está limitado por un cuerpo, ni un cuerpo por un pensamiento. Son naturalezas diferentes que no se limitan entre sí. Esto será importante más adelante. La tercera definición es sobre sustancia. Por sustancia entiendo aquello que existe en sí mismo y es concebido por sí mismo, es decir, aquello cuyo concepto no requiere el concepto de otra cosa de la cual deba ser formado. Sustancia es lo que existe sin depender de nada, lo que puedes entender sin necesitar, sin comprender nada más que antes. La piedra que la subjetividad, argumentando que la conciencia es una construcción que emerge de la interacción entre el cuerpo y el entorno. Para él, las emociones son fundamentales para la toma de decisiones y la formación de la identidad. Esta visión se alinea con la idea de Spinoza de que mente y cuerpo son expresiones de la misma sustancia, reflejándose mutuamente de diferentes maneras. La tercera parte de la ética está dedicada al origen de las emociones y cómo afectan nuestro comportamiento. Spinoza clasifica las emociones en 3 categorías: las pasivas, que nos afectan sin nuestro control; las activas, que surgen de nuestra razón; y las mixtas,
que combinan elementos de ambas. Argumenta que al comprender las causas de nuestras emociones, podemos aprender a controlarlas y así alcanzar una vida más plena y racional. La cuarta parte de la ética trata sobre la libertad humana. Para Spinoza, la verdadera libertad no es la capacidad de actuar según nuestros deseos, sino la capacidad de actuar según la razón. La libertad es, por lo tanto, una cuestión de comprensión y conocimiento. Cuanto más nos comprendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, más libres nos volvemos. La última parte de la ética trata sobre la felicidad y la bienaventuranza. Spinoza sostiene que la felicidad no es un estado pasajero, sino una condición duradera que resulta del conocimiento y la comprensión. La verdadera felicidad proviene de la conexión con la esencia, es decir, con Dios, y de la comprensión de nuestro lugar en el universo. La ética de Spinoza, por lo tanto, no es meramente una filosofía abstracta, sino una forma de vida que busca la comprensión y la armonía con la naturaleza. Nos invita a ver el mundo de una manera nueva, a comprender que formamos parte de un todo mayor y que la verdadera felicidad proviene del conocimiento y la razón. La influencia de Spinoza se extiende por siglos impactando no solo la filosofía, sino también la ciencia, la psicología y la ética contemporáneas. Su obra sigue siendo relevante, desafiándonos a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la mente, el cuerpo y la naturaleza de la realidad. La visión de Spinoza de que todo está interconectado y que la comprensión es la clave de la libertad y la felicidad resuena profundamente en un mundo que a menudo parece fragmentado y caótico. A través de su obra, nos ofrece un camino hacia la claridad y la paz interior, demostrando que la verdadera sabiduría proviene de comprender la naturaleza de la materia y nuestro lugar dentro de ella. El miedo. Puedes decidir cómo actuar. Puedes optar por retroceder, pero también puedes optar por avanzar con cautela, o incluso por ignorar el miedo si determinas que no hay un peligro real. La libertad, entonces, no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de comprender y actuar en consecuencia. Este enfoque de Spinoza sobre las emociones y la libertad tiene profundas implicaciones. Nos invita a ver nuestras emociones no como enemigos a ser dominados, sino como aliados que nos proporcionan información valiosa sobre nosotros mismos y nuestro entorno. En lugar de reprimir nuestras emociones, podemos aprender a interpretarlas y utilizarlas para guiar nuestras decisiones. Esto no significa que siempre actuemos de acuerdo con nuestras emociones. Más bien, significa que tenemos la capacidad de elegir cómo responder a ellas. La ética de Spinoza también nos lleva a considerar la importancia de la comunidad y las relaciones interpersonales. Dado que nuestras emociones están interconectadas con las de los demás, nuestras acciones pueden influir en el conatus de otros. La compasión, por ejemplo, surge de la tristeza por el sufrimiento ajeno, y al actuar con compasión, podemos ayudar a aumentar el conatus de otra persona. Esto sugiere que nuestras vidas están entrelazadas y que nuestras decisiones no solo afectan nuestro propio ser, sino también el de quienes nos rodean. Además, la visión de Spinoza sobre la libertad y la determinación nos desafía a reconsiderar la noción de responsabilidad. Si nuestras emociones son fuerzas naturales y nuestras acciones son el resultado de la comprensión de esas fuerzas, entonces la responsabilidad no se trata de castigar o recompensar, sino de entender las causas de nuestras acciones y trabajar para mejorar nuestra comprensión y nuestras respuestas. Esto implica un enfoque más compasivo y menos punitivo hacia nosotros mismos y hacia los demás. En resumen, la filosofía de Spinoza sobre las emociones y la libertad nos ofrece un marco poderoso para entender nuestra experiencia humana. Nos invita a abrazar nuestras emociones como parte integral de nuestra existencia, a comprenderlas y a utilizarlas para guiarnos en nuestras decisiones. Nos recuerda que la libertad no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza, entendiendo las fuerzas que nos mueven. Al hacerlo, podemos vivir de manera más auténtica y conectada, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás.
entre amenaza real y amenaza imaginada. Cuando entiendes el miedo como lo que es, una respuesta automática del organismo a un estímulo percibido como amenaza, adquieres la capacidad de trabajar con él, no de eliminarlo, de usarlo como información, de integrarlo en la acción, de ser determinado no solo por el reflejo automático, sino por la comprensión que lo enmarca. Eso, para Spinoza, es libertad, y es alcanzable, no perfectamente. Ningún ser humano finito alcanza la libertad perfecta, porque siempre hay causas externas que no comprendemos completamente, pero como un ideal hacia el cual se puede progresar. Cuanto más entiendes, cuanto más comprendes tu propia naturaleza, las causas de tus emociones, las leyes que rigen tu funcionamiento como ser en el mundo, más te acercas a ser determinado por tu propia naturaleza y no por fuerzas externas que te arrastran como vientos que no ves. Freud llegó a algunas de estas conclusiones a través de un camino completamente diferente. Décadas de trabajo clínico con pacientes, sueños analizados, resistencias mapeadas, estructuras del inconsciente gradualmente reveladas. Lo que Freud llamaba el inconsciente, fuerzas que determinan nuestro comportamiento sin que lo sepamos. Spinoza lo llamaba causas externas no comprendidas. Lo que Freud llamaba insight terapéutico, el momento en que el paciente entiende una conexión que antes era opaca, Spinoza lo llamaría progreso hacia la libertad. El psicoanálisis y la filosofía de Spinoza llegaron a conclusiones similares sobre la psicología humana a través de métodos radicalmente diferentes. Esta convergencia entre la filosofía del siglo XVII y la clínica del siglo XX no es coincidencia. Es el mismo fenómeno observado desde ángulos diferentes. Como el pensamiento y la extensión en la ética, la misma realidad, dos vocabularios. En algún momento de esta noche, tal vez mientras duermes, tal vez mientras sueñas, miles de millones de células de tu cuerpo van a morir. No es drama, es fisiología, es el metabolismo funcionando, el organismo renovándose, la vida manteniendo su propia estructura a través de un proceso de destrucción y reconstrucción continua que nunca para mientras estás vivo. Tú mañana no eres exactamente tú hoy. La mayoría de las células que componen tu hígado ahora no existían hace 2 años. Los átomos que forman tus huesos son reemplazados a lo largo de décadas. En algún sentido literal y verificable, eres un proceso, no una cosa estática, sino un patrón que se mantiene mientras los elementos que lo componen fluyen y cambian. Y un día, ese patrón se disuelve. Esa es la pregunta que todas las religiones fueron creadas para responder, que toda filosofía, en algún momento, tiene que enfrentar, que todo ser humano que piensa con cierta profundidad, eventualmente mira de frente, en ese momento de silencio inusual que la vida concede de vez en cuando, y necesita decidir qué hacer con ella. ¿Qué pasa después? Spinoza tenía una respuesta. No era la respuesta que las religiones daban. No era la respuesta que el sentido común esperaría de alguien que había pensado sobre la muerte con la seriedad que él había pensado. Era una respuesta que, cuando la entiendes de verdad, cuando la sigues hasta el final, sin simplificarla para sentirte más cómodo, tiene una extrañeza que es a la vez perturbadora y extrañamente reconfortante. Comencemos por lo que Spinoza no creía. No creía en la inmortalidad personal en el sentido que la mayoría de las religiones la describen. No hay un alma individual que sobrevive al cuerpo, que mantiene sus recuerdos y su identidad, que va a un lugar específico después de la muerte y eventualmente se reencuentra con otras almas. Para Spinoza esto era imposible por la lógica del sistema que había construido. Si mente y cuerpo son 2 atributos de la misma sustancia, si son 2 ángulos sobre la misma configuración de los modos de Dios, entonces la disolución del patrón corporal implica necesariamente la disolución del patrón mental que corresponde a él. Piensas con un cerebro. El cerebro es la idea del cuerpo, el modo del atributo pensamiento, que corresponde al modo del atributo extensión, que es tu cuerpo físico. Cuando el cuerpo se disuelve, el patrón de pensamiento que correspondía a ese cuerpo específico
también se disuelve. No hay alma separada que vuela a otro lugar. Esto parece brutal, frío, la conclusión más sombría que una mente materialista podría extraer. Pero Spinoza no se detuvo aquí, porque había un segundo paso en el razonamiento, un paso que la mayoría de las lecturas superficiales de su pensamiento sobre la muerte no logran ver. La proposición 23 de la quinta parte de la Ética dice: la mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, pero algo de ella permanece que es eterno. ¿Cómo? Si el patrón individual se disuelve con el cuerpo, ¿qué permanece? La respuesta exige que vuelvas a la distinción fundamental del sistema de Spinoza, la distinción entre lo que es eterno y lo que es temporal, entre lo que existe subespecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, y lo que existe subespecie durationis, bajo el aspecto de la duración, del tiempo. Todo lo que existe tiene dos aspectos: un aspecto temporal, su existencia particular en un momento específico, con una configuración específica que comenzó en un punto y terminará en otro, y un aspecto eterno, su esencia, la necesidad por la cual algo es lo que es, independientemente de cuándo existe o por cuánto tiempo. Tú, como individuo particular, existes temporalmente. Naciste, vas a morir. Esa configuración específica de pensamientos y recuerdos y experiencias que eres tú existe en una duración finita. Pero la esencia de lo que eres, la forma necesaria que la sustancia asume cuando se expresa como tú, esa no existe en el tiempo. Está en la estructura eterna de la sustancia, como la relación entre los lados de un triángulo está en la estructura eterna de la geometría. El triángulo específico que dibujaste en un papel desaparecerá cuando el papel se deteriore, pero la relación que ejemplificaba, la necesidad de que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados, esa no desaparece. No estaba en el papel, estaba en la estructura del espacio geométrico, de la misma forma. Tú, como patrón particular, desaparecerás. Pero aquello que eres en esencia, tu forma de ser, tu manera específica de existir como un nudo en la red infinita de la sustancia, esa tiene un aspecto que no existe en el tiempo y por lo tanto no muere con el tiempo. Esto parece una consolación demasiado abstracta para funcionar como respuesta a la muerte, y Spinoza lo sabía. No estaba tratando de consolar, estaba tratando de describir, pero hay una dimensión práctica en esta visión de la muerte que no es inmediatamente obvia y que, cuando la ves, cambia la relación con la mortalidad de una forma que va más allá de la consolación. La vida humana, la mayor parte del tiempo, se vive bajo el aspecto de la duración. Piensas en el pasado, lo que sucedió, lo que se perdió, lo que debería haber sido diferente. Piensas en el futuro, lo que va a suceder, lo que temes, lo que esperas. Oscilas entre memoria y anticipación, entre nostalgia y ansiedad. El presente, el momento en que la vida realmente ocurre, es constantemente sacrificado a esa oscilación. Spinoza decía que la vida buena, lo que él llamaba beatitudo, bienaventuranza, es precisamente el estado en el que puedes percibir tu existencia subespecie a eternitatis, no como una secuencia de momentos que siempre están pasando, siempre siendo perdidos, siempre cargando la sombra del fin, sino como la expresión necesaria de una sustancia eterna, como la ola que, mientras existe, es el océano. La ola no sufre por no durar para siempre. La ola es océano en movimiento. Mientras existe, existe completamente, y cuando cesa de existir como ola, continúa en el océano, no como memoria, no como identidad persistente, sino como la sustancia que siempre fue. Hay una frase en la quinta parte de la Ética que los lectores de Spinoza memorizan invariablemente, no porque sea la más rigurosa o la más técnicamente precisa, sino porque es la más honesta, la más humana, la más extrañamente bella que salió de toda esa estructura geométrica. La frase es: un hombre libre piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. No pienses en la muerte, piensa en la vida.
pero no como una fuga de la conciencia de la mortalidad, no como una distracción anestésica, como el reconocimiento de que la muerte no es el problema. El problema, la única cosa que realmente desperdicia la existencia, es vivir de tal manera que la vida sea una anticipación de la muerte en lugar de una expresión plena de lo que eres mientras existes. El miedo a la muerte, la ansiedad existencial que permea tanto de la experiencia humana, proviene, para Spinoza, de la misma fuente de todo sufrimiento humano, de la servidumbre, de ser gobernado por causas externas que no se comprenden, de oscilar entre esperanzas y temores sobre el futuro, de construir la identidad sobre cosas que son por naturaleza perecederas. La libertad, la beatitud, es el estado en el que existes en el presente, comprendes tu propia naturaleza, actúas desde esa comprensión y experimentas la vida no como una cuenta regresiva, sino como la expresión, mientras dura, de algo eterno. Einstein volvió a Spinoza en este punto específico, no en las ecuaciones, no en la física, sino cuando habló de lo que llamó el sentimiento oceánico, la experiencia, que describió como central para su vida intelectual y emocional, de percibirse a sí mismo como parte de algo inconmensurablemente mayor. No Dios en el sentido personal, no una presencia que lo amara o se preocupara por su destino particular, sino el orden, la belleza matemática subyacente a cada fenómeno físico, la coherencia que hacía inteligible el universo, la necesidad que hacía que las ecuaciones fueran como eran. Cuando Einstein dijo que sentía humildad ante el universo, no estaba siendo modesto por el mero hecho de serlo. Literalmente describía la experiencia de darse cuenta de que lo que era un físico brillante en un laboratorio de Princeton era una manifestación de algo que trascendía cualquier identidad individual. Era el Dios de Spinoza, experimentado no como una doctrina filosófica, sino como un sentimiento vivido. ¿Qué significa todo esto para ti? No voy a responder, no porque esté evadiendo la pregunta, sino porque el propio Spinoza sería el primero en decir que las respuestas importadas no funcionan, que el objetivo de su filosofía es ofrecer herramientas para la comprensión, no prescribir conclusiones. Lo que sí puedo decir es esto. Si has escuchado con atención hasta ahora, si has seguido la lógica del sistema, si has seguido al hombre, las ideas y el costo de construirlas, entonces algo ha cambiado en tu percepción del universo que te rodea. Quizás solo 1 milímetro, pero los milímetros se acumulan. La piedra que pateas en la acera ya no es solo materia inerte, es una manifestación de Dios, de la sustancia única que necesariamente existe y se expresa en todo lo que es. El pensamiento que tienes ahora no es un evento aislado en una mente separada del universo. Es la sustancia que se conoce a sí misma, a través de ti, en este preciso momento. Y tú, con tus recuerdos, tus miedos, tus deseos y tus preguntas, no eres un extraño perdido en un universo indiferente. Es el universo, por un instante, tomando conciencia de sí mismo. Hay una pregunta que los gobiernos de todas las épocas han intentado responder a su favor. ¿Hasta dónde se extiende el poder del Estado sobre el individuo? ¿Puede el Estado decirte qué debes comer, con quién debes casarte, en qué debes creer, qué puedes decir en público? ¿Puede entrar en tu mente y reorganizarla según los intereses del poder? En 1670, 6 años antes de su muerte, Spinoza publicó el libro más peligroso que había escrito hasta entonces, y lo publicó en vida, algo raro en él, que prefería el anonimato y que sus manuscritos circularan en secreto. El libro se titulaba Tractatus Theologico Politicus. Fue prohibido en menos de 1 año, y en ella Spinoza dijo algo que ningún filósofo había dicho con tanta claridad antes. El Estado no tiene poder sobre el pensamiento. Nunca lo ha tenido. Nunca lo tendrá. No porque el pensamiento sea sagrado en un sentido religioso, sino porque es imposible. Se puede obligar a un hombre a decir que cree en algo, pero no se le puede obligar a creer. Se puede castigar a quienes expresan ciertas ideas, pero no se pueden borrar. Se pueden quemar libros, pero no se puede destruir la capacidad humana de llegar a las mismas conclusiones.
El intento de controlar el pensamiento no protege al Estado, sino que lo destruye, porque un Estado que teme al libre pensamiento es un Estado que ha perdido la confianza en su propia razón de ser. Spinoza fue el primer filósofo occidental moderno en defender sistemáticamente la libertad de expresión, no como una generosa concesión de poder, sino como una condición necesaria para cualquier sociedad sana. No porque las ideas libres sean siempre correctas, sino porque suprimirlas garantiza que las incorrectas nunca se corrijan. La verdad necesita libertad para emerger. En un entorno de censura, lo que triunfa no es la idea más verdadera, sino la del más poderoso. Spinoza no era ingenuo respecto al poder. Había leído a Maquiavelo, había estudiado a Hobbes, comprendía que los seres humanos no son ni naturalmente racionales ni naturalmente cooperativos, que el miedo y el deseo rigen la mayoría de las acciones humanas la mayor parte del tiempo. Pero también comprendía que esto no justificaba el despotismo, al contrario, justificaba la democracia, no como un ideal abstracto, sino como un arreglo práctico que reconoce la naturaleza humana tal como es. En una democracia, las decisiones colectivas pasan por el filtro de muchas mentes. Ninguna mente individual es lo suficientemente sabia, lo suficientemente libre de interés propio, o lo suficientemente capaz de ver todos los ángulos de un problema como para que se le confíe el poder absoluto. La distribución del poder no es un lujo, es una protección contra la inevitable falibilidad humana. Esto era radical en 1670. Europa estaba gobernada por monarcas absolutistas que derivaban su autoridad de Dios, o afirmaban hacerlo. Cuestionar la legitimidad del poder absoluto era, en muchos países, traición. Spinoza lo cuestionó, con la misma serenidad con la que cuestionaba todo. Y las ideas que expuso en el Tractatus sobre la libertad de expresión, la separación entre religión y Estado, el fundamento racional de la autoridad política, reaparecerían 100 años después en las constituciones estadounidense y francesa. Los redactores de estas constituciones no citaron a Spinoza por su nombre. Eso habría sido demasiado peligroso, pero lo habían leído. Y las huellas estaban ahí. Spinoza no odiaba la religión. Esto debe decirse claramente, porque una lectura superficial de su historia, el niño excomulgado que dedicó su vida a luchar contra la fe, es una caricatura que traiciona la complejidad de lo que realmente pensaba. Lo que Spinoza hizo con la religión fue más quirúrgico que odio. Fue análisis, una radiografía, el intento de comprender de dónde viene, para qué sirve, dónde ayuda y dónde engaña. Y el diagnóstico fue sofisticado. La religión, argumentaba Spinoza, tiene dos capas. La capa externa, rituales, textos, instituciones, jerarquías, dogmas, el aparato social y político que se ha construido en torno a la experiencia religiosa a lo largo de milenios. Esta capa es obra humana. No descendió del cielo. Fue construida por personas, en contextos históricos específicos, con objetivos que mezclaban lo genuino con lo conveniente. La capa interna, la profunda intuición, que él llamó amor intellectualis Dei, amor intelectual de Dios, de que somos parte de algo infinito, que la existencia tiene una coherencia que trasciende al individuo, que hay belleza y orden en la estructura del universo que merece algo parecido a la reverencia. Spinoza no solo respetaba esta capa interna, era, en cierto modo, el corazón de toda su filosofía. El problema, el único problema, pero era enorme, era cuando la capa externa se atribuía a la capa interna, cuando la institución se atribuía a lo sagrado, cuando el texto se proclamaba palabra literal de Dios, cuando el ritual se proclamaba acceso privilegiado a lo divino, porque en ese momento la capa externa comenzó a bloquear la interna. La institución sustituyó a la experiencia, la autoridad sustituyó a la razón, y el ser humano, en lugar de ser conducido a la comprensión del todo del que forma parte, quedó atrapado en una relación de dependencia de la estructura que pretendía mediar en dicha comprensión. Spinoza lo llamó superstición, no con burla, sino con profunda tristeza.
La superstición no es creer en lo sobrenatural, es sustituir la comprensión por la obediencia. Es aceptar una imagen de Dios, creada por humanos, en circunstancias históricas específicas, y tratarla como si fuera la realidad. Y las consecuencias de esta sustitución fueron, para Spinoza, trágicas, porque la imagen de Dios que construyeron las religiones históricas era, en la mayoría de los casos, la de un rey absoluto, un soberano que elige favoritos, que exige obediencia, que castiga la desobediencia, que interviene en la historia humana, según preferencias, que a menudo parecen coincidir con los intereses de quienes interpretan su voluntad. Este Dios es útil para quienes desean mantener el poder. No guarda relación necesaria con la estructura real del universo. La propuesta de Spinoza no era destruir la religión, sino purificarla, devolver a la experiencia religiosa su esencia genuina. El asombro ante el orden del universo, la percepción de que formamos parte de algo inmenso, el amor que surge de la comprensión en lugar del miedo, y separarla del entramado histórico que se había acumulado en torno a esta experiencia y que, a menudo, la sofocaba en lugar de nutrirla. La verdadera religión, para Spinoza, no requiere intermediarios, no requiere textos sagrados que solo los iniciados puedan interpretar, no requiere sacrificios, peregrinaciones, ni rituales de purificación. Solo requiere comprensión. Cuanto más se comprende el universo, cuanto más ilumina la razón la estructura de lo que existe, más se está cerca del amor intelectual a Dios, no porque Dios nos ame de vuelta, en un sentido personal, sino porque comprender la totalidad de la que formamos parte es la única forma de libertad que un ser finito puede alcanzar. Einstein lo dijo una vez más. La experiencia más hermosa que podemos tener es la del misterio. Es la emoción fundamental que está en el origen del verdadero arte y la ciencia. Fue Spinoza, 300 años después, quien habló a través de la boca de un físico. Existe una convención histórica que sitúa la Ilustración europea, ese extraordinario movimiento intelectual del siglo XVIII que produjo la Enciclopedia Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos individuales y la ciencia como fundamento del conocimiento, comenzando con Locke, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Estos son los nombres que aparecen en los libros de texto, entre quienes son citados en discursos sobre democracia y libertad. Spinoza rara vez figura en esta lista. Sin embargo, los historiadores que estudian este periodo con detenimiento conocen un secreto que los libros de texto ocultan. Spinoza ya existía antes que todos ellos, y las ideas que popularizaron tenían, en la mayoría de los casos, raíces directas en sus escritos. Jonathan Israel, uno de los más grandes historiadores de la Ilustración, dedicó décadas a documentar lo que denominó la Ilustración radical, la corriente más profunda y trascendental del siglo XVIII, que trascendió las reformas moderadas y cuestionó los fundamentos mismos del orden religioso y político europeo. Y el centro neurálgico de esta Ilustración radical, según Israel, era Spinoza. No a través de una influencia directa y abiertamente citada, citar a Spinoza aún era peligroso, asociado con el ateísmo y la subversión, sino a través de la circulación clandestina de ideas, mediante manuscritos que pasaban de mano en bibliotecas privadas, a través de conversaciones en cafés y salones donde se discutían el Tractatus y la ética entre personas que jamás los citarían en público. La separación entre religión y Estado, Spinoza. La idea de que la autoridad política emana del consentimiento de los gobernados, no de un mandato divino, Spinoza. La libertad de expresión como derecho inalienable, Spinoza. La crítica histórica de los textos sagrados, Spinoza. La igualdad fundamental de los seres humanos, independientemente de su origen o creencias, Spinoza. Todo esto existía, formulado con precisión y defendido con rigor, en los libros que habían sido quemados 100 años antes. Las llamas no habían alcanzado las ideas. Voltaire, que nunca fue generoso con sus contemporáneos ni con sus predecesores,
Reconoció a Spinoza con una mezcla de admiración e incomodidad que quizás sea el elogio más sincero que se pueda recibir de él. Dijo que Spinoza había destruido la teología popular con una claridad que nadie había alcanzado antes, y lo dijo como una queja, porque la destrucción había sido tan completa que dificultaba el proyecto moderado de reforma religiosa que el propio Voltaire defendía. Spinoza había ido demasiado lejos, lo cual, según como se mire, es lo mismo que decir que se había acercado demasiado a la verdad. El Tractatus Theologico Politicus, el libro publicado en 1670, fue el primer texto occidental moderno que trató la Biblia como un documento histórico, no como una profanación, como un método. Spinoza argumentó que para comprender el significado de la Biblia hay que entender cuándo fue escrita, por quién, para quién y con qué objetivos, que un texto producido en una cultura específica, en un idioma específico, para un público específico, no puede leerse como si fuera un mensaje sin contexto enviado por lo eterno a lo universal. Esto parece obvio hoy. En el siglo XVII fue declarado herejía, y es la base de toda la crítica bíblica moderna, el campo académico, que en las universidades del siglo XIX revolucionó la teología, que produjo los estudios históricos de Jesús, que separó al Jesús histórico del Cristo teológico, que trazó las fuentes del Pentateuco y los diferentes autores detrás de los evangelios. Todo esto comienza metodológicamente con el Tractatus de Spinoza. Los teólogos alemanes del siglo XIX que construyeron este campo rara vez lo mencionaban, pero la deuda estaba ahí, en el método, en el enfoque, en la voluntad de tratar el texto sagrado con las mismas herramientas analíticas que cualquier otro documento histórico. Hay un tipo de influencia que no aparece en las notas a pie de página, no la cita directa, como dijo Spinoza, sino la asimilación tan profunda de una idea que se convierte en parte de la estructura del pensamiento del heredero, que ya no necesita citar porque ya no puede distinguir dónde termina la idea del otro y dónde comienza la suya. Este tipo de influencia es más profunda que la cita, es más duradera, y así es precisamente como Spinoza influyó en los más grandes pensadores de los 2 siglos posteriores a su muerte. Hegel dijo que para empezar a hacer filosofía era necesario primero sumergirse en Spinoza. No era un vago elogio, era una descripción precisa de cómo se construía el sistema de Hegel. La idea central de Hegel, que la realidad es un proceso de autodesarrollo del espíritu, que el universo es una totalidad que se conoce a sí misma a través de la historia y el pensamiento humano, es, en muchos aspectos, Spinoza puesta en marcha. Spinoza había dicho, hay una sola sustancia que se expresa a través de infinitos modos. El pensamiento y la extensión son 2 ángulos de esta sustancia. Hegel tomó esta estructura y le añadió el tiempo, le añadió la historia. Dijo, la sustancia no es estática, se desarrolla. El espíritu se despliega a través de la historia humana, en cada era comprendiéndose mejor a sí mismo, hacia una autoconciencia total. Era Spinoza con la dialéctica, Spinoza en movimiento. Marx leyó a Hegel e hizo con él lo que Hegel había hecho con Spinoza. Tomó la estructura y la invirtió. Hegel había dicho, es el espíritu el que mueve la historia. Marx dijo, no, es la materia. Son las condiciones materiales de producción, las relaciones económicas, la estructura concreta de cómo los seres humanos producen lo que necesitan para sobrevivir. Pero la idea de que todo está interconectado, de que el individuo no puede entenderse fuera de la totalidad en la que existe, de que la conciencia está determinada por las condiciones de existencia y no al revés, eso es Spinoza, pasando por Hegel, llegando a Marx. El determinismo de Spinoza, la idea de que todo sucede por necesidad, que no hay accidentes, que lo que parece libre albedrío es un determinismo mal entendido. Reaparece en la teoría marxista del determinismo histórico, en la idea de que las fuerzas económicas se desarrollan según leyes necesarias, independientemente de la voluntad individual. Marx nunca fue un espinosista declarado, pero los historiadores de las ideas ven el legado en cada página. Nietzsche es el caso más dramático.
Nietzsche, que gritó «Dios ha muerto», parecía lo opuesto a todo lo que Spinoza había construido. Pero al examinarlo más de cerca, la similitud resulta desconcertante. El conatus de Spinoza, el afán de cada cosa por perseverar y expandir su ser, reaparece en Nietzsche como voluntad de poder. No la voluntad de dominar a los demás, sino el impulso fundamental de todo ser vivo de expandirse, crear y superarse a sí mismo. La crítica de Spinoza a la moral de la obediencia, la idea de que la virtud es la sumisión a una ley externa, reaparece en Nietzsche como una crítica a la moral de los esclavos, la ética del resentimiento que llama virtud a la impotencia, la idea de Spinoza de que la libertad está determinada por la propia naturaleza, no la ausencia de determinación, sino la autodeterminación comprendida, reaparece en Nietzsche como el ideal del Übermensch, el ser que crea sus propios valores en lugar de heredarlos. Nietzsche reconoció la afinidad con Spinoza en una carta de 1881, describiendo la experiencia de releer la ética como el descubrimiento de un precursor. Con una mezcla de entusiasmo y celos intelectuales muy nietzscheanos, Freud es el más honesto de los cuatro respecto a esta deuda. No en textos técnicos, las referencias son escasas, sino en cartas, conversaciones y declaraciones posteriores, donde reconoció que la idea de que las fuerzas inconscientes determinan la conducta consciente, la piedra angular de todo psicoanálisis, tenía profundas raíces en Spinoza. El análisis de los afectos en la ética, la catalogación de las emociones como fuerzas naturales que siguen leyes precisas, la idea de que no comprender las causas de las propias emociones es la raíz de la servidumbre psicológica. Es la psicología del inconsciente antes de que éste recibiera ese nombre. Freud lo llamaba inconsciente. Spinoza lo llamaba causas externas malinterpretadas. Freud lo llamaba introspección terapéutica. Spinoza lo llamaba progreso hacia la libertad. El método era diferente. El consultorio frente a la silla del filósofo. Sueños, transferencia y resistencia frente a definiciones, axiomas y proposiciones. Pero el descubrimiento fundamental fue el mismo. Nos mueve más de lo que sabemos. Entender qué nos motiva es la única manera de evitar ser arrastrados por ello. Dios no juega a los dados. Esta es la frase más famosa que Einstein pronunció sobre Dios. La dijo en respuesta a la mecánica cuántica, el descubrimiento de que, a nivel subatómico, la naturaleza parece fundamentalmente probabilística, que no se puede predecir con certeza dónde estará una partícula, solo calcular la probabilidad. Para Einstein, esto era inaceptable, no por razones religiosas en el sentido convencional, por razones spinocianas. Si Dios es la estructura necesaria del universo, si las leyes de la naturaleza son la expresión de la naturaleza de Dios, entonces esta estructura debe estar determinada, completa, sin lagunas donde entre el azar. El universo de Spinoza es un universo donde todo sucede por necesidad, donde lo que llamamos azar es simplemente ignorancia de las causas, donde, si se conociera la posición y el momento de cada partícula del universo, se podría predecir perfectamente todo lo que sucederá a continuación. Einstein creía en este universo. Dedicó los últimos 30 años de su vida a buscar una teoría unificada que lo describiera mediante una ecuación, una que demostrara que la aparente aleatoriedad cuántica era resultado de nuestra ignorancia de variables ocultas y no la estructura misma de la realidad. No la encontró. Experimentos posteriores que culminaron con los de Bell en las décadas de 1960 y 1970 sugirieron que Einstein estaba equivocado, que la aleatoriedad cuántica no es ignorancia, sino la naturaleza misma de la realidad. Esto parece una derrota para Spinoza, pero la historia es más compleja, porque lo que la física cuántica reveló, y a lo que Einstein se resistió hasta su muerte, pero que los datos confirmaron, no es el caos. Es un orden diferente, un orden más profundo. No el orden de las bolas de billar que chocan predeciblemente, sino el orden de patrones de probabilidad que se manifiestan con extraordinaria precisión matemática. El universo cuántico no es aleatorio en sí mismo.
la sensación de arbitrariedad. Es probabilística en el sentido de que obedece a leyes matemáticas precisas que describen no el resultado individual, sino la distribución de resultados. La ecuación de Schrödinger, que describe cómo evoluciona la función de onda a lo largo del tiempo, es tan determinada, tan necesaria, como cualquier ecuación que escribió Newton. El orden está ahí. Simplemente opera de una manera que las categorías clásicas de determinismo y causalidad no pueden capturar por completo. Spinoza, por supuesto, no pudo haber anticipado la mecánica cuántica. Su universo era aristotélicamente continuo, clásicamente determinado, pero la intuición central, que hay un orden necesario subyacente a la aparente diversidad y aparente contingencia de los fenómenos, esta intuición sobrevive a la física cuántica. Es confirmada por ella, de una manera que Spinoza no pudo haber predicho, pero que tal vez no lo habría sorprendido. Lo que la neurociencia moderna ha hecho con Spinoza es aún más directo. Antonio Damasio, neurocientífico portugués que trabajó durante décadas con pacientes con lesiones cerebrales, estudiando cómo las distintas partes del cerebro contribuyen a la emoción, la razón y la toma de decisiones, llegó a conclusiones que lo llevaron a escribir un libro completo sobre la relación entre sus descubrimientos y la filosofía de Spinoza. El libro se titula Encuentro con Spinoza. Y la tesis central es la siguiente. Spinoza, sin acceso a ninguno de los instrumentos de la neurociencia moderna, había descrito la relación entre mente y cuerpo, entre emoción y razón, con una precisión que 300 años de ciencia han confirmado en lugar de refutar. La idea de que las emociones y la razón no son opuestas, que las emociones son formas de conocimiento encarnado, que la razón sin emoción no produce buenas decisiones, es lo que Damasio demostró empíricamente con pacientes que presentaban daño en la corteza prefrontal ventromedial, que habían perdido la capacidad de sentir emociones y que, por lo tanto, también habían perdido la capacidad de tomar decisiones razonables. Era el mismo experimento que Spinoza había realizado 300 años antes con la razón sola, y llegó a la misma conclusión. Volvamos al principio. Un hombre de 23 años cruza la puerta de una sinagoga una noche de julio en Ámsterdam. Los insultos resuenan tras él. La familia que conocía, sus amigos de la infancia, el único mundo que existía para él. Todo yace al otro lado de esa puerta. Camina por las calles oscuras, el canal refleja la poca luz que queda. No sabemos qué sintió, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es lo que hizo después. Alquiló una habitación, pulió lentes, escribió. 20 años, 2 habitaciones, 3 ciudades, una vida de silencio productivo y una libertad que elegía cada mañana, no por falta de opciones, sino porque había comprendido que era la única manera de ser plenamente quien era. Murió a los 44 años, con los pulmones destrozados por el polvo de vidrio, con el manuscrito sobre la mesa. Pidió que se publicara de forma anónima. El mundo descubrió su nombre de todos modos. Lo que Baruch Spinoza dejó no es una respuesta, es un método, una forma de mirar las preguntas más antiguas que existen, sobre Dios, sobre la mente, sobre la libertad, sobre la muerte, sin retroceder, sin envolver la conclusión en un lenguaje sagrado cuando la conclusión es inconveniente, sin detenerse al borde del abismo y llamarlo un misterio divino para no tener que descender. Él descendió, y lo que encontró allí abajo no fue el vacío. Fue lo mismo que estaba arriba, fue lo mismo que estaba en todas partes, fue la sustancia única, infinita y eterna que necesariamente existe y se expresa en todo, en la piedra y el pensamiento, en el vacío del espacio y en la emoción que sentiste hace un momento, mientras escuchabas esta historia. Deus sive natura, Dios o naturaleza. No dos cosas, una. ¿Qué significa esto para ti? Depende de dónde llegaste aquí. Si llegaste como creyente de una religión específica, Spinoza no te pide que abandones la experiencia de lo sagrado que esa religión te dio. Él solo te pide que examines la diferencia entre lo verdaderamente sagrado, el asombro, el amor,
el sentimiento de pertenencia a algo superior, y el aparato histórico que se ha construido en torno a esta sacralidad y que a veces la sofoca. Si llegaste aquí como ateo o agnóstico, Spinoza no te invita a regresar a ningún Dios que hayas rechazado. Te invita a comprender que la palabra Dios puede nombrar algo distinto de lo que se ha usado para nombrar, que el universo que describe la ciencia, con su extraordinario orden matemático, su belleza estructural, su coherencia que se extiende desde lo subatómico hasta lo cosmológico, es precisamente el Dios de Spinoza, y que maravillarse ante esto no es debilidad ni superstición. Es la respuesta más racional posible a la magnitud de lo que existe. Si llegaste sin saber exactamente en qué crees, si eres de esas personas a las que siempre les plantea la pregunta, pero nunca han encontrado un lenguaje lo suficientemente honesto para expresarla, Spinoza te ofrece esto: un lenguaje, un método, una forma de pensar sobre las cosas más importantes sin engañarte a ti mismo. Hay algo que dijo Einstein en la entrevista de 1930, que quizás sea el mejor resumen de todo lo que hemos intentado hacer aquí. Decía que la experiencia más profunda que un ser humano puede tener no es la certeza, ni la fe, ni el consuelo de una respuesta que lo resuelve todo. Es lo que él llamó humildad cósmica, la comprensión que surge cuando uno reflexiona verdaderamente sobre la escala del universo y su lugar en él, de que uno es simultáneamente infinitamente pequeño e infinitamente parte de algo ilimitado. No es una experiencia de aniquilación, es una experiencia de pertenencia. No eres un extraño perdido en un universo indiferente. Es el universo percibiéndose a sí mismo a través de ti. Por ahora, en esta configuración, en este momento. Y eso, como dijo Spinoza, como dijo Einstein, y como dicen aquellos que han llegado al final y han mirado con honestidad, eso es suficiente, más que suficiente, lo es todo.